Y hoy tenemos a nada más y a nada menos que a Romualdo Tellería Gómez, CEO de Grupo Industrial Tellería, con presencia en México, Estados Unidos, Colombia, operaciones en todo el continente, apoyadores de startups en Silicon Valley y México, consejero del TEC de Monterrey, presidente de la Asociación de Industriales y presidente ahorita vas a ver qué más. Romualdo, bienvenido, qué alegría que estés hoy con nosotros. Muchas gracias por la oportunidad de compartir. Luisa, muchísimas gracias a ustedes. La verdad es que estoy muy contento de poder estar un ratito aquí contigo platicando y poder llegar a todas las personas que sé que te escuchan. Muchísimas felicidades por eso. Muchas gracias. Pues yo sé que has tenido un impacto masivo y mi primera pregunta sería, ¿cómo logras tener un impacto masivo? ¿Cómo logras tocar tantos corazones, tantas personas a través de la industria? Porque cualquiera pensaría que pues, empezaron en ferreterías, ¿no? Podría ser una industria vieja, por así decirlo, o no cálida, y ustedes tocan muchos corazones. ¿Cómo lo logras? Pues mira, yo creo que número uno, tratando de ser uno mismo. La verdad es que creo que la filosofía del grupo es la filosofía de la familia y desde nuestro propio fundador, el ser personas de trabajo, el ser personas que buscamos pues estar innovando en la compañía, pero también llevando esa innovación al tema social y tratando de ayudar a quienes hoy nos apoyan, por supuesto, como parte de la empresa, nuestros colaboradores, nuestros clientes, nuestros proveedores, pero también cómo llevamos un cachito de esto también a poder apoyar el tema social. Y creo que esa es la respuesta, o sea, en realidad ver de qué manera pues vemos lo que hacemos no como un lado egoísta, sino tratar de que podamos impactar a más personas. Y eso es lo que estamos haciendo, Luisa, tratando de ser nosotros mismos, seguir ese legado de la familia y poder contribuir con un granito de arena a los que necesitan. Me encanta lo que dices porque estoy estudiando liderazgo de innovación. ¿Qué es lo que sigue en el liderazgo? Y hay tres características importantes. La primera es la autenticidad del líder. La segunda es una estrecha relación entre la parte humana y tecnológica. Y la tercera, que al final de la entrevista vamos a hablar un poco más de eso, es la parte neurológica. Entonces, la innovación en el liderazgo habla de ser o tener estabilidad en temas neurológicos para poder influir más en los demás de manera positiva, tener skills humanos cercanos a la gente, alta habilidad en tecnología y ser líderes auténticos. ¿Qué es lo que estás poniendo tú en la mesa? Y es que, Luisa, a veces de verdad del día a día y las presiones del mercado y de las circunstancias se nos olvida algo muy importante, que es que somos personas, personas tratando de conectar con otras personas y que tenemos sueños, pero tenemos intereses distintos y que tenemos que buscar conectarlos y al final también historias buenas y también momentos donde nos hemos equivocado y al final pues todo se resume en eso, somos personas tratando de conectar con personas, ¿no? Y también Cualquiera, la motivación es eso. ¿no? Cualquiera pensaría que ocupando la posición que ocupas, tan relevante, pues tu camino ha sido muy fácil, ascendente. ¿Cuál ha sido tu momento más crítico hasta hoy? A ver, yo creo que, híjole, a veces lo que se ve es del lado bonito, ¿no? Los resultados o de repente el crecimiento, pero no se ve lo que hay detrás de eso, ¿no? Y yo te puedo decir, afortunadamente no me puedo quejar, creo que nos ha ido bien, pero pues han habido momentos de crisis, ¿no? Personales y de empresa, ¿no? Momentos donde pues tuve que aprender pues incluso a trabajar con mi papá, ¿no? A ponernos de acuerdo, a comunicarnos, a tratar de ser empáticos unos con otros, a tratar de entender su punto de vista. Momentos, por supuesto, la crisis de global que le pegó a todos en el 2008, 2009, a nosotros por el tipo de industrias, al fabricar plantas para manejo de materiales a granel y transportes, son bienes de capital y proyectos que pues, nos pegan 1 o 2 años después y momentos donde de verdad sientes que se te cierra el mundo y que a lo mejor es momento de cerrar, pero que
pues simple y sencillamente nos obliga es a seguir probando, ¿no? A no flaquear, a no ponernos nerviosos ante momentos de incertidumbre, siempre con la confianza de que viene algo mejor después de eso. Y yo creo que en el poco o mucho tiempo que llevo laborando en la compañía bueno, de manera general en mi carrera profesional, creo que tengo la convicción que por muy malo que se presente un problema o por muy grande el error que puedas llegar a cometer, si de verdad lo crees y tienes fe, siempre hay un mejor resultado después de toda la tormenta, ¿no? Y pues eso es lo que ha hecho llegar a donde estamos y yo espero que eso nos siga acompañando en los éxitos del futuro. Y si no, pues ya habrá que construir esos éxitos con mayor fuerza porque estoy seguro que a quien obra bien y a quien trabaja bien, tarde o temprano los resultados llegan. ¿Cómo enfrenta un líder como tú una situación complicada? ¿Cuál es tu fórmula? ¿Qué es lo que haces en un momento realmente complicado para poder tomar buenas o mejores decisiones? Mira, yo veo varias cosas. Creo el primero de ellos es la familia, ¿no? En todos los aspectos, ¿no? La familia es el motor que está detrás, ¿no? Y si realmente entendemos el poder que tiene el tener una familia unida, el poder que tiene el compartir sueños con tu esposa, en mi caso, y tener planes a futuro con los hijos, pues esa es esa fuerza que hay detrás que creo que hace o permite que enfrentes cualquier problema, ¿no? El segundo, yo creo, es dejarte ayudar, ¿no? A veces creemos que como líderes tenemos que saberlas todas y que no tenemos derecho a no saber algo o a equivocarnos en alguna decisión. Y creo que ahí está la equivocación. O sea, en realidad como líderes tenemos que estar abiertos a escuchar todas las voces, tener la humildad de a veces pues, levantar la mano y decir, no tengo las respuestas, ayúdenme, ¿no? Y el pedir ayuda creo que muchas veces abre puertas y muchas veces nos da esa claridad, hecho decir, cómo de repente me pude ahogar en un vaso de agua cuando en realidad la solución estaba sencilla, ¿no? Y he tenido muchos casos en la compañía donde incluso con sesiones de escucha, que es algo que procuramos mi padre y yo hacer de manera personal con colaboradores de todos los niveles y de todas las áreas, ¿no? Y de repente te encuentras en ese colaborador operativo que en el momento de escucharlo, pues tiene la idea, ¿no? Porque lo ha visto tal vez en las plantas de tus clientes o porque lo está viendo en el piso de producción y dice, ¿cómo es posible que no se han dado cuenta que si hacemos A, B, C, podemos hacer las cosas mejor? Y bueno, de verdad es mágico cómo ver de repente que problemas muy complejos traen o se resuelven con soluciones muy sencillas, ¿no? Y esas soluciones a veces no vienen de nosotros. Entonces, creo no olvidar esa fuerza de la familia, pero por el otro lado estar abiertos a escuchar todas las voces, levantar la mano, pedir ayuda. Creo que son los momentos básicos. Creo tener fe, Luisa. Yo creo que sin lugar a dudas en momentos complicados, pues el creer que va a venir el resultado más adelante, pues es lo que nos permite seguir a pesar de que haya momentos difíciles o haya días donde a lo mejor no lo veamos, de repente una oración o simple y sencillamente creer que las cosas pueden ser mejores, pues nos da ese impulso para seguir adelante. Entonces, pues sería eso, estar rodeados de todos, de la familia, de tus compañeros, de otros y de Dios. Creo que son las herramientas para poder salir adelante de cualquier problema, sobre todo los más complejos, ¿no? Muchas gracias. Estoy curiosa porque nos platiques de Silicon Valley. ¿Cómo llegaron? ¿Qué hacen? ¿Por qué suman a las startups allá? Mira, Luisa, yo creo que, a ver, tenemos que estar abiertos al mundo, ¿no? Hace unos años yo veía un chart donde las empresas líderes en el mundo pues, eran las petroleras, ¿no? O las del sector energético en ese sentido. Y hoy, pues, son el mundo de las tecnológicas, ¿no? En realidad las empresas más grandes, las de más valor son las tecnológicas. Y lo que veíamos es que se resumen dos palabras, Silicon Valley, ¿no? Afortunadamente,
tuvimos la oportunidad de conocer a unas personas allá. Mi padre hizo el contacto con una emprendedora, incluso latinoamericana, que tiene una startup allá, que fue recientemente galardonada por el gobierno de Biden como una de las empresas más innovadoras o de las startups más innovadoras enfocadas a temas de gobierno. Y lo que platicábamos, mi padre y yo, es, pues, necesitamos de estar ahí, necesitamos ver, pues, primero, hacer apuestas por esas startups con el primer objetivo de aprender, ¿no? Claro, ¿Qué es lo que hace esas startups eh, pues, tan valiosas? ¿Qué es lo que hace o detona la innovación de una manera muy sencilla? Nosotros en una organización pues que tiene más de 56 años, nacimos en el 68, soy la tercera generación, la fundó mi abuelo, pero que pues nos tiene que obligar a hacer de qué manera podemos ser más ágiles, ¿no? Y qué mejor manera pues de estar pues cerquita viendo qué es lo que hace a esas startups ágiles y qué hace a Silicon Valley ser tan innovador, ¿no? Y bueno, a través de ahí tratar de captar esas lecciones aprendidas que podamos incorporar al resto de los negocios. Y si en el camino alguna de esas startups se convierten en unicornios y esto, bueno, pues es un plus, por supuesto, económico, pero lo que veíamos sobre todo mi padre y yo es, a ver, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿No? Y lo peor que puede pasar es que perdamos la inversión, pero que hayamos entendido en realidad el ecosistema de innovación y de emprendimiento que se vive allá y ver de qué manera lo replicamos acá, con nuestras propias empresas y también con pues otros emprendimientos que pudiéramos impulsar también mexicanos. pásanos el acordeón, como en los exámenes, ya fuiste, ya, pásanos el acordeón, ¿qué aprendiste? ¿Qué nos puedes compartir en temas de innovación y en temas de agilidad? Qué importante hoy como líderes poder tener esta agilidad. Sí, mira, yo creo que el primero de ellos es estar centrado en el usuario, ¿no? Estar centrado en el cliente y de qué manera podemos hacer fáciles la vida a una persona que es la que estaría consumiendo nuestro producto, nuestro servicio. Y para hacerlo, pues hay que ponernos en los zapatos, hay que entender realmente el punto de vista de la otra persona, ver qué es lo que su necesidad pues pide, pero en realidad no solo la necesidad por encimita, sino tratar de profundizar y ponernos en los zapatos y tratar de entender qué es lo que pueda llegar a motivar a esa persona a comprarnos, ¿no? Entonces, yo creo que eso es importante, centrarnos en el usuario. Lo importante también es, híjole, no complicarnos la vida. De repente, pues no sé si es un tema cultural o a lo mejor es tanta información que nos llega a la cabeza de repente donde creemos que para ser exitosos tienes que ser extremadamente complicado y debes de tener algo extremadamente complejo y la verdad es que no, al revés, las cosas sencillas que dices, oye, es que está muy sencilla. ¿Por qué ellos tuvieron éxito y yo no? Pues porque ellos probaron y tú no, ¿no? Porque ellos aventaron y tú no. Tú creías que a lo mejor era algo demasiado sencillo como para probarlo en el mercado y de repente, oh sorpresa, ¿no? Esas ideas pues solo pasan una vez y quien las agarra, ese es el gran ganador. Entonces, pues centrarse en el usuario, tratar de hacer las cosas sencillas y no frenarse, ¿no? Es probar. Lo bonito de las startups es que pues no todas llegan, pero yo creo que todas son exitosas, ¿no? Porque pues o llegas y eres exitoso o aprendes un camino donde no te tienes que meter y es lo suficientemente ágil ese ecosistema para poderte ir y probar la siguiente vez por el siguiente camino, ¿no? Entonces, pues eso creo son de las cosas, Luisa, que hasta el momento hemos ido aprendiendo y bueno, tratar de incorporándolo acá en la compañía con iniciativas como nuestro Innovation Day, como Futura Capital en alianza con el TEC de Monterrey aquí en Hidalgo, donde estamos buscando esa innovación abierta, donde estamos buscando que todos se animen a aportar y a través de esas ideas de repente te sorprendes, de verdad, de cosas tan sencillas que pueden ser las grandes soluciones a problemas tan complejos, ¿no? Me emociona escucharte. Publiqué un libro, se llama Vibra alto, brilla siempre. Y Ok. mucho de lo que habla es justo de esta oportunidad que tenemos todos de aprender. Yo nunca pierdo. Yo o gano o aprendo. Y igual que tú dices, creo que esa es la mentalidad de poder innovar y podernos expandir. Sin miedo al éxito, dicen por ahí, ¿no? Sí, y fíjate que esa frase, eh,
Es bien cierta, Luisa. De repente se puede hasta tornar un poco trillada, ¿no? El hecho de no pierdes ganas, etcétera. Pero si realmente vemos de manera positiva incluso los propios errores, podemos pensar que de los grandes errores o los grandes fracasos vienen las grandes oportunidades. Así nos pasó, por ejemplo, yo me acuerdo, no voy a mencionar nombres, pero eh, nosotros no teníamos una empresa inmobiliaria industrial. Fue a consecuencia de tratar de ayudarle a un cliente que empezamos a rentarle un pedacito de unas naves que teníamos ahí para reserva territorial futuro y después fueron creciendo y fueron creciendo tantos que se acabaron todas nuestras naves que teníamos para en el futuro poder cambiar nuestra planta de manufactura. Y me acuerdo muy bien que pues fue tal el éxito, ¿no? Que nos quedamos sin espacio, entonces compramos nuevos espacios, nuevas naves, pues pensando en que pues nosotros nos teníamos que mudar también allá. Nuestra planta original pues prácticamente había quedado en el centro geográfico de Pachuca y ya era imposible prácticamente operar el tema industrial. Compramos, nos expandimos en ese sentido y en ese momento, Luisa, me llega la llamada del cliente diciendo pues que habían sido adquiridos y que pues cancelaban No. el contrato. Se me cayó el mundo en ese momento porque al final, aunque no era el negocio principal del grupo, sí, pues significaba una entrada de dinero importante y sobre todo la inversión que habíamos hecho producto de esto y de la noche a la mañana todo se nos caía, ¿no? La verdad es que en su momento yo pensaba que pues esto nos iba a llevar de corbata a la inmobiliaria y a algunas otras empresas más del grupo, pero oh sorpresa, una vez pasado el susto, lo que nos dimos cuenta es que pues teníamos que buscar otro cliente, ¿no? Y así lo hicimos, buscamos otro cliente, lo contactamos y finalmente, pues bueno, lo aseguramos, pero el cliente de ese cliente, ¿no? No le aceptó porque lo que le pedía era almacenes con mucha altura. Y pues desafortunadamente parece que se nos caía otra vez el negocio y a la segunda mala noticia consecutiva. Para no hacerte el cuento largo, lo que nos dimos cuenta es que las naves que habíamos pensado ahora, de las nuevas naves que habíamos pensado para nuestra planta de producción, esas las podíamos tirar y levantar a los 15 metros de altura mínimo que necesitaban. Y intercambiarlo y nosotros mudarnos a las naves que recién el cliente había dejado. Nunca lo habíamos pensado así, Luisa, pero poco tiempo nos tomó de darnos cuenta que lo que había sucedido con esa cancelación del cliente era el regalo de tener naves perfectamente, en perfectas condiciones y listas para trasladar el 100% de nuestra planta manufactura con un décimo de lo que nos hubiera costado eh, habilitar las naves nuevas, ¿no? Para no hacerte el cuento Increíble. largo, al final de cuentas, eh, con esa cancelación logramos mudar nuestra planta de producción más rápido de lo que pensábamos. Y por el otro lado, recuperamos a los ingresos, pero con el otro cliente. Eh, entonces, historias como esas pues son ejemplos reales de que esa frase de que no hay fracasos, de que los errores o de los fracasos también se aprende, yo le agregaría de repente cuando una puerta se te cierra, cuando un contrato te cancela, puede de momento parecer la peor noticia del mundo, pero si abres bien los ojos y tienes fe y le echas ganas en realidad en buscar, pueden ser la mejor bendición que te haya pasado, ¿no? Y creo que así ¿Verdad? ha sido y es una filosofía que creo que nunca se me va a olvidar o esa lección nunca se me va a olvidar y trato de replicarla en cualquier mal momento, ¿no? ¿Qué es lo que hay detrás de ese mal momento? ¿Qué es lo que hay detrás de esa cancelación o de esa puerta que de repente se cierra? Porque siempre viene algo mejor, nada más hay que trabajarlo. Y no viene de gratis, hay que trabajarlo el doble, pero la recompensa viene, ¿no? Entonces, me gusta aprender y sintetizar. Me encanta la historia que estás contando y lo que escucho es que cuando las cosas van mal,
pausa, reflexiona, contéstate, si hubiera algo bueno para mí en esto que estoy viviendo, ¿qué sería? ¿Qué Mm. otra puerta puedo abrir? Y trabaja muchísimo. Tienes que trabajar quizás el doble, dijiste, y lo vas a lograr y se va a convertir eso que estabas viviendo en una bendición. Tú la transformas, la oportunidad está, pero tú la tienes que transformar. ¿Entendí bien? Es correcto, Luisa. Y en realidad, a veces nuestra zona de confort Sí. el confort, pero cuando nos sacan obligadamente de la zona de confort, pues es ese boleto, esa llave de verdad a ser mejores personas y a ser mejores empresarios y a encontrar oportunidades donde antes no las veíamos, ¿no? Entonces, siempre nos dicen, sal de tu zona de confort. A veces el mercado te saca, ¿no? A la pandemia yo creo que nos sacó a más de uno de nuestra zona de confort, pero hay dos tipos de personas quienes se sientan a llorar ante una puerta cerrada o ante un problema y las otras personas que pues tratan de ver con fe de verdad que haya algo detrás. Lo que Este, yo he aprendido en los muy malos momentos es que son oportunidades para darte cuenta de talentos que tienes que ni siquiera sabías que tenías, pero hay que buscarle y hay que trabajarlos mucho. Tienes toda la razón. Oye, estoy muy emocionada porque hace muchos años, yo creo que yo tenía 20 años, mis papás nos mandaron a mis hermanos y a mí a un curso espectacular de Dale Carnegie. Yo estoy segura que muchas cosas que hicieron mis papás cuando yo fui chica es lo que me ha llevado a lograr lo que he logrado hoy. No es ir al colegio, no es la universidad, sino son todos estos agregados extras que te van sumando y te van formando en tu carácter y en tu manera de ser. Tú tienes grandes experiencias con Dale Carnegie, ¿estoy bien? ¿Cuál es la historia detrás de eso? pues mira, sí, soy trainer certificado en programas de liderazgo para Dale Carnegie. eh, y la historia es muy bonita porque en realidad yo no conocía a Dale Carnegie, lo conocí a través de una negociación que hice con el presidente donde él quería descuento, yo no daba descuento, pero intercambié soporte con cursos. Ese es Y un buen tip para hombres de negocios, mujeres de negocios. No se dan descuentos, se da valor. ¿Sí? Enséñanos eso que acabas de decir. Yo no doy descuentos. ¿Por qué no es, das descuentos? exacto, a ver, siempre, los clientes siempre tienen algo que aportarte y tú tienes algo que aportar. Y es más bien un intercambio de valor, ¿no? Es lo que me sucedió a mí, ¿no? Intercambiar cursos, ¿no? O tomar cursos por soporte que nosotros cedíamos, pues creo que fue una muy buena apuesta. Así tomé un curso de Del Carnegie, el primero, y bueno, a través de ahí me vieron y me ofrecieron después poder certificarme como trainer. Pero cuando regresé a casa y platicando con mi papá, le dije, oye, mira, tengo me están invitando a ser trainer de Del Carnegie, es un curso, y me dice, espérame, y fue a su oficina y sacó una carpeta muy viejita. Bueno, dos carpetas, en realidad la de él y de mi abuelo, que en paz descanse. Me decía, mira, nosotros tomamos ese mismo curso. Y yo, en serio, sí, vinieron, lo dieron en la empresa, lo tomó tu abuelito, lo tomaron tus tíos, estuve yo, etcétera, etcétera. Eh, pues yo bien emocionado con esas carpetas voy con el presidente del CANI y le digo, ¿qué crees? ¿No? El curso en el que me estás invitando ahora a impartir, pues mi papá y mi abuelo hace muchos años lo tomaron, ¿no? Era tan viejito esas carpetas que ni el presidente sabía, eh, decía, lo primero que me dijo es, este curso es pirata, ¿no? Porque el logo no parece, o sea, sí son los contextos, sí ese es el contenido, etcétera, pero no parece, ¿no? Cuando le mencioné el nombre del instructor, me dijo, no, sí es, ¿no? La verdad es que fue algo muy especial para mí porque digo, híjole, ¿cómo de repente el mundo es tan chiquito, ¿no? Pero de repente el destino te empieza a conectar eh, con momentos y ahí es donde dije, bueno, creo que esa es una muy buena señal donde pues algo puedo ayudar, ¿no? También a esa institución. La verdad es que yo lo hago de hobby y también por otro lado no te voy a mentir, yo decía, en algún momento decía que era un egoísmo altruista. Por un lado, es una de las formas que he encontrado de poder ayudar a otros
empresarios o líderes a poder mejorar sus skills, pero yo digo que es egoísta porque en realidad el que más aprendo soy yo, ¿no? ¿No? La metodología pues te permite poder conocer muchas historias, puntos de vista distintos y la verdad es que también recordarte, porque es necesario de repente recordarnos como líderes los conceptos más básicos, conceptos que cuando yo de repente los comparto en algún training o en alguna conferencia que me invitan, yo digo, híjole, ¿y por qué no lo estoy haciendo? ¿Por qué no lo hice en la reunión de ayer? ¿No? Y eso es lo bonito, o sea, al final terminar recordándote esos conceptos y donde no hay un líder perfecto y donde no hay un empresario perfecto y quien lo diga creo que está mintiendo. Simple y sencillamente somos personas que tenemos que estar constantemente recordando pues la fundación, el concepto que nos hace los líderes que somos hoy, pero sobre todo los líderes que podemos llegar a ser mañana, ¿no? Y por el otro lado, la verdad es que algo que he encontrado ahí es que cuando tú eres CEO de un grupo, pues de repente, pues no vas a necesariamente encontrar ese nerviecito, ¿no? Por enfrentarte a un público, ¿no? Hablo todo el tiempo acá en la empresa, ante muchas personas, pero ese nerviecito de toparte con de repente a gente que incluso está pagando para escucharte, es algo que pues me mantiene pues un poquito con los pies sobre la tierra y decir, pues ahí no eres el director o ahí no eres el hijo del dueño, ayer es pues el proveedor que está teniendo que entregarle a sus clientes una expectativa que están buscando, ¿no? Entonces, pues es muy bonito, Luisa, la verdad es que estoy contento de poder colaborar también ahí. Qué increíble. Y con esa visión, ¿cómo defines tu liderazgo? ¿Qué es para ti liderazgo? A ver, liderazgo creo que está muy ligado a una persona, una palabra, y esa palabra es confianza. ¿No? Ujú. Líder es aquella persona que genera confianza. Eh, puede ser directivo, puede ser gerente, puedes tener el puesto en el organigrama, pero eso no necesariamente te va a garantizar los resultados. Un verdadero líder es aquella persona que se logra ganar la confianza de las otras personas para que los demás te sigan. O, mejor aún, la confianza para que tú los impulses a ser esas personas que pueden llegar a ser, ¿no? Porque a veces, ojalá no me sigan, ¿no? A veces hay que seguirlos a ellos porque ellos son de repente los que tienen más contexto del mercado, donde tienen mejores ideas y lo que nos toca como líderes es impulsarlos, ¿no? Impulsar ese talento, tratar de descubrir ese talento, tratar de poner a las personas correctas en el lugar correcto y al final eso se logra pues con una palabra muy sencilla que es ganarnos la confianza, ¿no? ¿Cómo, cómo logras generar confianza? Hay dos, como tú dices. Son dos preguntas diferentes. ¿Cómo logras generar confianza en tus áreas de influencia para que confíen en ti? ¿Y cómo lo podemos acompañar a los demás a incrementar la confianza que tienen en sí mismos? Ok, ¿cómo generar confianza? Yo creo que, a ver, tiene que ver con el ser, ¿no? Hay Ujú. quienes dicen que cuando tú tienes algo, la gente te puede admirar, cuando tú haces algo, la gente te puede respetar, pero cuando tú tienes congruencia entre lo que dices, haces, piensas, cómo actúas, en todo momento, pues generas esa congruencia, ¿no? De que tú eres esa persona. Y la gente no solo te va a admirar, no solo te va a respetar, va a confiar en ti. Claro. Y lo vemos así en realidad lo podemos trasladar a cualquier ámbito de nuestra vida, Luisa. Nuestros mejores amigos son aquellas personas que nos escuchan, son aquellas personas que no fingen, ¿no? Que saben lo bueno y lo malo y no están fingiendo o tratando de poner una pose, al contrario, ¿no? Y ellos son de repente a los que vas y buscas cuando tienes un problema, porque sabes que te van a decir la verdad, saben que no vas a tener un filtro, saben que en realidad son genuinos, ¿no? Entonces, yo creo que es esa congruencia, ¿no? Y tratar de buscar hacer esa congruencia. Y cuando nos equivocamos, que estoy seguro a todos, nos equivocamos, yo me equivoco a cada rato, Yo también. también darnos la oportunidad de ser vulnerables y de decir me equivoqué y demostrarnos como personas. De repente
yo veo algunos empresarios que se esfuerzan tanto por parecer inalcanzables o parecer perfectos, que esa figura no necesariamente estamos generando con ello empatía y generando con ello confianza y generando con ello esa relación estrecha. En realidad lo que estamos generando pues es esa figura donde aparentemente todo es perfecto, pero dejar ver la historia detrás de los éxitos y lo complicado que de repente es y hablar de ello, ¿por qué no? A mí me gusta mucho, pues de repente contar cómo cuando llegué a la empresa familiar, pues entré a lo mejor siendo muy arrogante y pues tratando de juzgar muy rápido todo lo que me encontraba y que aparentemente estaba fuera de las nuevas prácticas y de las nuevas tecnologías. Y pronto o tarde, pues me di cuenta que en realidad se necesitan los dos ámbitos. Se necesita proponer, pero también se necesita escuchar a las otras personas y tratar de entender el contexto y saber por qué las cosas son como son, para encontrar ese match. Yo creo que la innovación se logra no tirando a la basura necesariamente lo bueno, sino utilizándolo como base para poder innovar o hacer incluso algo muy disruptivo, ¿no? Pero eso es lo que te va a impulsar. Entonces, yo creo que es eso, Luisa, escuchar a las personas, mostrarte vulnerable, tratar de ser congruente. Eh, y cómo tener confianza en uno mismo. Eh, híjole, em, yo te puedo decir, uno es no olvidando tu propósito. Ujú. ¿Para qué haces lo que haces? ¿Para qué te levantas todos los días? La verdad es que mi historia ha sido padre porque he tenido buenos maestros, ¿no? Mi padre es un gran maestro para mí, mi abuelo lo fue, nuestro fundador, un gran maestro para mí, y al final, pues mi propósito es cómo replicar eso mismo ahora en mis hijos, ¿no? Tengo 4 hijos pequeños, pero lo que estoy tratando de hacer es, pues, de qué manera dejarles un legado, ¿no? Y muchas veces el legado no necesariamente está en las empresas, el legado está en ver una figura, ¿no? Donde si te esfuerzas, donde si eres tú, donde si crees en ti mismo, las cosas pueden suceder. Entonces, creo que es tanta mis ganas de dar ese ejemplo a mis hijos y de demostrarle a mi familia también que termina siendo pues inevitable creer en mí mismo, porque pues Te yo digo, entiendo. no hay razón por la cual no pueda hacerlo, ¿no? Con esos buenos ejemplos y con ese buen propósito que tengo, o ese buen motivador, ¿no? Te entiendo perfecto. Mi papá murió cuando yo era muy joven, nació mi primer hijo, y yo fui al, y tengo dos hijos guapísimos, fuertes, buenas personas, gente de bien. Pero cuando eran muy chiquitos fui al psicólogo y le dije, oye, yo quiero que me ayudes a que mis hijos sean espirituales, chambeadores, deportistas, responsables, buenas personas, gente de bien. Y bueno, era una lista gigante. Me escuchó y al final me dijo, excelente, claro que sí. Comienza tú en serlo y si tus hijos están listos, se convertirán en eso también. ¡Wow! Y heme aquí, sigo trabajando en lograrlo para poder inspirar con el ejemplo. Así que tu historia me fascina, totalmente, Romualdo. Y eso, a ver, y eso va a ser lo que va a estar en nuestras manos, ¿eh? También la decisión que nuestros hijos puedan llegar a tomar, también por supuesto va a influir, pero yo creo que esas buenas figuras de ejemplo hacen la diferencia, o pueden hacer, pues, un impulso importante, ¿no? En eso. Yo creo que es lo que toca. Como Es lo todo en que la vida toca. y en los negocios, el resultado no depende de nosotros, la excelencia en el camino sí. Y esa es Sí, parte de la excelencia que toca. ¿Estás de acuerdo? sí, y hay que ser disciplinados para poder lograr la excelencia y levantarnos cuando haya que levantarnos. Sin lugar a dudas. Romualdo, alguien dejó esta pregunta para ti en alguna de las entrevistas anteriores. ¿Cuáles son tus libros favoritos y por qué? ¿Qué libros recomiendas? ¿Qué Este, libro? Mira, aquí, de hecho procuro más o menos tenerlos. Hay un libro que a mí me encanta, que es que ya está muy viejito y está muy gastado, ya lo tengo sin pasta porque se llama Creativity Inc. En español se llama Creatividad S.A., es de Ed Catmull.
Ah, Me encanta Disney y la cultura Disney y bueno, pues mis hijos también me obligan a que me encante. Pero en este libro se escribe el proceso de la adquisición de Pixar con Disney y el por qué Disney pagó una cantidad exorbitante. De hecho, si lo ves o lo tratas de explicar ese monto que pagó en términos de cuánto ganaron o cuánto vendían por películas, es inexplicable. El monto es muy superior a eso, ¿no? Y lo que explica el libro en parte, pues es esa cultura. Lo que compró Disney en Pixar no fue ni fierros, ni fue las películas, fue la cultura que había perdido de repente Disney por ese afán de repente de generar profit, ¿no? Y esa poca tolerancia de repente el ser tan grande y tan exitoso, esa poca tolerancia a fracasar. ¿No? Y de repente cuando tienes ese miedo a no la quiero regar, ¿no? Empieza a jugar a la segura y cuando juegas a la segura es el principal enemigo de la innovación porque entonces no pruebas nada, sino lo único que haces es probar lo que te asegure tener un buen resultado, pero a la larga empieza a erosionar la cultura. Entonces me encanta este libro, lo he leído como 3 veces, porque para mí es un recordatorio de incluso cosas sencillas, cosas explicaban ahí de, por ejemplo, que los animadores de Disney, por ejemplo, dejaron de salir, incluso de salir a la calle, era tan simple salir al campo, ver cómo era el sonido de los árboles, cómo se movía, ¿no? Cosas tan sencillas incluso que dejas de ver de repente cuando te metes en un ambiente pues muy corporativo, muy de resultados y que perdemos de vista, pues que detrás del escritorio no está el mercado y detrás del escritorio no está la innovación y detrás del escritorio no está la inspiración a nuevas cosas, sino está en realidad, pues fomentar un ambiente, ¿no? Entonces, creo mucho en eso, Luisa, nuestro rol es crear ambientes. Yo tenía hace tiempo hice un propósito y me acabo de, 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 de recordarlo y tratar de pulirlo ahora en mis nuevos roles, pero empezaba diciendo que mi objetivo era crear ambientes de enfoque, integridad y alegría. enfoque, integridad Integridad, y alegría. para hacer la visión una realidad. Ese propósito creo que sigue siendo como mi rol como CEO. Eh, no es dar las respuestas, es crear el ambiente adecuado. Si está el ambiente adecuado, tú pones a los colaboradores, te aseguras que sean los colaboradores correctos, pero si están en el ambiente correcto, ellos mismos van a encontrar la forma de resolverlo. ¿No? Y a veces se nos olvida, a veces se me olvida, ¿no? Y de repente nos ganan las ganas del resultado y nos ganan las ganas de las prisas y nos ganan las ganas de la presión por cumplirle a un cliente que terminas haciendo, ¿no? Y nuestro rol no es hacer, nuestro rol es generar el ambiente para que la organización haga, ¿no? Porque ahí es donde vamos a caminar más fuerte. Entonces, ese es uno de los libros que más me gusta, lo tengo aquí. eh, Porque me gusta de repente abrirlo. Pues a ver, ¿Nos lo recuerdas en español? Creatividad S.A. Gracias. Perdón, de Ed Catmull, uno de los directivos, sigue estando en activo, me parece. Pero bueno, es bonito y esa cultura que hizo a Pixar, pues poner a temblar a un corporativo enorme como Disney, este, y Una gran historia. Hay que una gran. leerlo. Mucho que sacarle jugo, mucho que aprender. Aquí tenemos la tradición de que nos dejes una pregunta para alguno de nuestros invitados. Hacemos un acervo de preguntas interesantes y en algún momento las sacamos. ¿Qué pregunta te gustaría dejarnos para nuestro acervo de preguntas? Y de hecho fue en pandemia, Luisa, donde imprimí un cuadrito enfrente de mi escritorio que decía, deja de dar órdenes y empieza a hacer preguntas. Eh, y es algo bien complicado, dejar de dar órdenes y empezar a hacer preguntas. Eh,
lo que me gustaría preguntarle a tu siguiente entrevistado es, ¿qué significa para él o ella esa frase? ¿Y por qué sería importante como líder dejar de dar órdenes y empezar a hacer preguntas? Qué poderoso, ¿lo estás haciendo tú? ¿Lo ejecutas? Eh, lo, lo recuerdo todos los días nomás, Luisa. No, A creo, ver, yo creo que sí lo haces, porque dijiste en un inicio que haces escucha activa, colaborativa, escucha colaborativa. Y una buena escucha hace preguntas, porque es curioso por entender lo que realmente está diciendo el de enfrente. ¿Estoy bien? yo creo que como directivos tenemos que ser como periodistas, ¿no? Los periodistas no dicen, sino hacen preguntas inteligentes para que la otra persona caiga, ¿no? Y a veces eso es lo que necesitamos hacer. O sea, a lo mejor sabemos que la otra persona hizo mal, o a lo mejor sabemos que la otra persona pudiera ser diferente, pero si se lo decimos nosotros, le va a entrar por aquí, le va a salir por allá. Pero si llega a esa conclusión la persona misma, pues es poderoso y nosotros nada más es decirle, pues qué buena idea tuviste, ¿no? Pero la clave está en hacer buenas preguntas, entonces tenemos que ser periodistas, ¿no? Yo no sé, a lo mejor hay que entrar a clases de periodismo de repente para hacer esas preguntas que dicen, híjole, con dos, tres preguntas le sacó toda la sopa, ¿no? Pues así tenemos que hacer nosotros como líderes. Las ganas nos ganan y las prisas son de repente, pues muy ingratas, pero Luisa, es algo que tenemos que estar continuamente trabajando y yo creo que nadie puede decir que son perfectos, pero lo importante es pues, tratar de ser mejor que ayer, ¿no? Y yo no te puedo decir que hoy lo hago, yo creo que soy muy malo en eso, pero, pero procuro ser mejor el día de mañana, ¿no? Y ojalá algún día pueda llegar a ser ese líder completo donde diga, a través de dos, tres preguntas hace que la otra persona diga lo que tú le ibas a decir, tal vez de una manera directa. Extraordinario y poderoso. Querido Romualdo, gracias por tu tiempo, tu bondad, tu generosidad, compartir tus experiencias, tu conocimiento. Muchas gracias por haber estado hoy con nosotros. Luisa, para mí fue un honor, de verdad. Creo que este tema de espacios, o este tipo de espacios son importantes. Eh, es una buena herramienta de reconocimiento, Luisa. Me siento de verdad halagado por el que hayas pensado en mí. Y por el otro lado, creo que es una gran herramienta que si lo hacemos bien, inspiramos a una persona más o le llegamos la respuesta que necesitaban alguna persona, con eso ya ganamos. Entonces, cuenta conmigo, Luisa, las veces que tú quieras. Muchas gracias. Y a ti que nos escuchas, te deseamos un mundo de poderosas preguntas para encontrar tu verdad. Soy Luisa Altamirano y te espero en la siguiente entrevista que estará extraordinaria.